Bienvenidos a la noticia electoral en la Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez Cable y 203 en la señal de Cable Go. En esta edición nos acompaña el doctor Erasmo Reina, él es candidato al Senado Nacional por el APRA, él va con el número 28. Doctor Reina, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, Carlos, y un saludo para todos los que nos ven a través de la noticia electoral. Doctor, estamos a 18 días de las elecciones, ya prácticamente la recta final. ¿Cómo está viviendo esta parte final de la campaña? Bueno, con mucho entusiasmo, porque acabo de regresar el fin de semana, viernes, sábado y domingo, de gira por Chimbote y Trujillo, y la verdad que la manera afectuosa que nos reciben la población de estas ciudades, en los mercados, en los centros comerciales, en las calles, plazas, realmente conmueve, pero además nos alienta a seguir trabajando duro y parejo, porque finalmente es la verdadera encuesta. Yo me pregunto si algún candidato en esas ciudades de los partidos de Luna, de Acuña, del Fujimorismo, del partido del señor del Porqui, tienen esta acogida, porque realmente es, mira, inclusive hay gente que te dice el APRA nunca muere, el APRA nunca muere, vive el APRA, y esas son claramente expresiones de gente que conoce al partido de ahí de la Torre y que nos miran con entusiasmo, ¿no? Porque saben que con el APRA el Congreso es otra cosa, ¿no? El APRA hace falta en el Congreso, Carlos. Ahora, doctor, se está desarrollando en esta semana y también en la próxima este debate de candidatos presidenciales. Y me llamó mucho la atención en la jornada del día lunes, en la que le preguntaban a algunos candidatos sobre la decisión o la elección de Tomás Aladino Gálvez como fiscal de la Nación, y muchos no respondían. Primero, ¿cómo ha tomado usted esta elección de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación? Bueno, primero tenemos que decirte que no solamente es que no respondían, sino que además la pobreza de las exposiciones, que seguramente ya comentaremos en adelante, advierte del conocimiento nulo o pobre de temas de seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción. Y bueno, es cierto, hay un desconocimiento de lo que pasa en el Ministerio Público por parte de los candidatos, cuando en realidad la presencia del nuevo fiscal de la Nación implica casi poner término a una etapa muy nefasta de lo que ha pasado en el Ministerio Público, que se convirtió no en el instrumento o aparato, institución encargada de la investigación y persecución del delito, sino fundamentalmente en un instrumento de persecución a adversarios políticos, y que de alguna manera la presencia de Tomás Aladino Gálvez como fiscal de la Nación nos advierte que estamos llegando al fin de esos tiempos. Entonces se puede decir que ya han llegado nuevos aires al Ministerio Público, pero entiendo que también va a ser un trabajo largo, ¿no? Tenemos la confianza que tiene que seguir trabajando el Ministerio Público en investigar los casos que tengan que investigar, con la vehemencia que tenga que investigarse, pero no hay que cambiar investigar por perseguir, no hay que cambiar investigar por hacer de esto pues un instrumento de aniquilamiento al adversario político, aniquilamiento a aquel contra quien piensa mal o piensa diferente a mí. Eso creo que fue finalmente el mal mensaje que se ha tenido en los últimos tiempos de la Fiscalía, sobre todo con personajes como el fiscal Domingo Pérez y Rafael Vela, entre otros, ¿no? ¿Es fácil acabar con esta politización del Ministerio Público? No, porque claramente hay fiscales que aún responden a un determinado sector de pensamiento político, que lo cual no estaría mal en términos de que toda persona tiene una forma de concebir el mundo y de pensar en cómo debe crecer un país, ¿no es cierto?, que en línea política podría tomar, pero lo que no puedes hacer es que superpongas tus funciones de fiscal y te pongas una camiseta de color político para aniquilar al que no piensa igual que tú, ¿no? Y eso creo que es lo que tiene que acabar, y que entiendo que la posición del doctor Tomás Aladino Gálvez va en esa línea. Y esta salida de, usted lo ha mencionado, ¿no?, a José Domingo Pérez, la salida de José Domingo Pérez del Ministerio Público, ¿cómo la califica? Bueno, yo creo que es la cereza del pastel en términos de que este señor ha debido salir ya hace mucho tiempo. Hay determinada prensa, que no es la noticia, que lo encumbró, y nos dimos cuenta que en realidad pues era un ídolo de barro, endiosado por un determinado sector de la prensa que celebraba precisamente la persecución que realizaba
José Domingo Pérez contra, por ejemplo, el Partido Aprista, los líderes políticos, fundamentalmente Alan García, pero además con gente como la señora Keiko Fujimori, con la que tenemos distancias de años luz respecto a posiciones políticas y de cómo concebir la forma de hacer política además, pero eso no debe dar lugar a que se utilice el Ministerio Público como lo utilizó el señor José Domingo Pérez, ¿no? Ahora, doctor, decíamos que estamos a pocas semanas de las elecciones y vamos a entrar a un Congreso bicameral. Usted está casualmente postulando al Senado. Digamos, la labor que va a tener el senador es básicamente, se señala que va a tener unos superpoderes, porque va a definir en una segunda instancia lo que apruebe la Cámara de Diputados. ¿El Senado no tiene capacidad de propuesta? Bueno, sí, en efecto las propuestas vienen a través de la Cámara Baja o la Cámara de Diputados, pero a diferencia de lo que puede pasar en otros partidos políticos, por eso es que se extraña el APRA en el Congreso, es que somos una célula parlamentaria aprista, o constituye una célula parlamentaria aprista, es decir, del grupo de parlamentarios apristas antes con la bicameralidad, no podía salir nada que no estuviera evidentemente conversado, consensuado dentro de la célula parlamentaria aprista. De tal manera que lo que va a suceder a partir del 28 de julio, con el voto generoso de los peruanos que confíen al APRA para volver al Congreso, yo creo que va a volver a suceder lo mismo, es decir, proyectos de normas que van a ser consensuados, conversados y debatidos en la CPA, y a partir de ahí tendrán que caminar el camino legislativo, valga la redundancia, que corresponde de acuerdo al reglamento interno. Pero, evidentemente, funcionalmente, competencialmente, en efecto, es el Senado de la República la que finalmente aprueba lo que la Cámara de Diputados da trámite, ¿no es verdad? Precisamente, es la Cámara la Cámara Alta, como también se le denomina, la que con la trayectoria se entiende además con las personalidades formadas, cuajadas, ¿no es cierto? Debe dar una mirada si es que esta norma favorece no al país y está en función a políticas de Estado que interesen al país y no a un determinado grupo político o económico o de facto finalmente, claro, ¿no? Ahora, ¿y el APRA, cuáles son las principales propuestas que tiene? A ver, nosotros con el ánimo de reimpulsar no solamente la candidatura, digamos, del presidente o candidato a la presidencia del compañero Enrique Valderrama, a quien estamos evidentemente apoyando en su candidatura, por eso se tienen que marcar las 5 estrellas para presidente y para la Cámara de Senadores, Senado Regional, Nacional, diputado del Parlamento Andino, y consideramos de que vamos a dar la sorpresa el 12 de abril, pero yendo a tu pregunta, es que justamente nos reunimos un grupo de compañeros que de alguna manera hemos consensuado determinados temas que debemos impulsar. Por ejemplo, un mensaje a la población que está hastiada, cansada de lo que viene pasando en el Congreso es ir a un Congreso austero. Es decir, no más gastos de representación. Eliminar la semana de representación que en realidad ha servido en estos tiempos para hacer campaña con la plata de los peruanos y no con la de su bolsillo. Segundo, también tenemos que ir a la eliminación de aquellas bonificaciones como la que se dieron en diciembre. Todos han cobrado. Todos los miembros del actual Congreso han cobrado sus 25.000 soles, producto de una gratificación, sabe Dios de dónde y con qué momento aprobaron, etcétera. Entiendo que se han justificado porque se dio una bonificación a los trabajadores, bueno, y ellos se subieron al coche y cobraron el mismo billete, digamos, cobraron los 25.000 soles, ¿no? Pero además de acabar con este seguro particular, vamos a ir también a un debate, que creo que el país tiene que ya ingresar a un debate sobre la necesidad de convertir el voto obligatorio en el voto voluntario. Es decir, la gente tiene que ir a votar a conciencia y no solamente obligada por evitar el pago de una multa. Eso va a generar un debate de ideas mucho más rico, extenso, y creo que tiene que darse. Pero además, en el ámbito, por ejemplo, de la seguridad ciudadana, que tanto interesa a la ciudadanía porque ha generado tanta zozobra, muerte, indignación, miedo a la ciudadanía en salir a las calles, ir a una pollería, ir a una discoteca. Yo he estado en Trujillo y las 2 veces que he estado en hoteles que estaban a pocas cuadras donde reventaron estas dinamitas o estas bombas que se arrojaron dentro de estos centros de esparcimiento. Hay que ir a trabajar por el tema de seguridad ciudadana. Nosotros vamos a impulsar dentro de
aparte del enfoque, digamos, policial que tiene que darse, ¿no es cierto?, de inteligencia policial, etcétera, sobre lo cual ha hablado bastante ya nuestro candidato presidencial, pero además desde la CPA consideramos importante romper con el esqueleto financiero de las organizaciones criminales. Y ahí vamos a apuntar con ampliar facultades, por ejemplo, a la UIF, para detectar estos 15.000 millones de dólares que el Instituto Peruano de Economía en octubre del año pasado ha establecido que son la riqueza que generan las actividades ilícitas. Pero además vamos a dar una norma para que se impida que cualquier miembro de la organización criminal pueda formar empresa, tener cuentas bancarias, inscribir a sus nombres bienes, inmuebles, muebles y o además formar personas jurídicas. Eso va precisamente a evitar lo que está pasando en el norte, en Trujillo, repito, que es donde yo he estado últimamente, que no solamente existan actividades extorsivas sobre empresas agroindustriales, sino que además se ofrezca los servicios de empresas de miembros de organizaciones criminales. Eso es una cosa que tiene que ponerse punto final y para eso también tiene que estar el Congreso de la República, ¿no? Se formaliza prácticamente, ¿no? Absolutamente. La banda criminal. ¿No? Le das la legalidad al dinero ilegal. Eso claro. Es una locura. Ahora, doctor, me llama mucho la atención esta iniciativa sobre el voto voluntario, ¿no? Ahora, en medio de esta situación en la que vivimos de un descontento, de una desilusión, el quitarle, digamos, la responsabilidad, no sé si la responsabilidad, pero la obligatoriedad de un voto, no iría, digamos, en contra de la responsabilidad que debería tener un ciudadano. Tenemos, Carlos, 5 años para la próxima elección, en la que tendrá que ser responsabilidad de los políticos de que la ciudadanía vuelva a creer en la política y en los políticos. Los jóvenes están hastiados, sienten asco por nuestros actuales políticos. El Congreso no puede estar ajeno a esto, tiene que debatirse en el Congreso con la actitud de los congresistas, diputados y senadores que se elijan. Tiene que demostrarse a nuestros jóvenes y a los adultos que la política es necesaria. No puedes hacer que cada 5 años obligues al joven a ir a votar o a los adultos a ir a votar para que la política solamente sirva para los congresistas que cobran bien, que tienen buenos seguros y son los únicos que disfrutan de la bonanza económica que debe haber en el país. Eso me parece a mí una cosa que no se puede permitir. Será responsabilidad de los que lleguemos, un voto generoso de los compañeros y ciudadanos, la de hacer que los peruanos vuelvan a creer en la política. No podemos tener la hipocresía política y electoral de que llamemos política, ¿no es cierto?, que necesitemos de la población para hacer política cada 5 años y obligarlos a que vayan a votar porque queremos seguir viviendo bien y comiendo bien sobre la base del bolsillo de los peruanos. Claro. Eso a mí me parece realmente una hipocresía que tiene que ponerse punto final. Ahora, doctor, ¿y cómo generar en la ciudadanía la cultura y la cultura política y electoral? Bueno, primero, con actos. Es decir, ¿cómo puedes creer tú en estos señores que han ido a debatir en estos últimos días y que pertenecen a partidos políticos en el Congreso y hablarle de moralidad y lucha contra la corrupción cuando el toronguismo es la principal bandera política en el Congreso? Entonces, ¿cómo puedes hacer creer a la gente que lo que están hablando estos señores es cierto, real y que van a cumplir cuando son los más criticados de lo que viene sucediendo en el Congreso y de lo que ha pasado a nuestro país? No podemos pasar por alto, y hay que recordar que se eligió este Congreso al señor Gerí cuando era uno de los más impresentables para ejercer el cargo de presidente. Al señor se le venía a imputar de haber abusado de una jovencita. Al señor también se le imputaba de haber tenido ciertos manejos, por lo menos oscuros, en el ámbito de la Comisión de Presupuesto. Y este mismo señor, cuando llegó a ser presidente de la República, lo primero que hizo fue vestirse de pirañita e ir a hacer conversaciones y negociados con un empresario chino de antecedentes bastante cuestionables y finalmente meter a jovencitas, ¿no es cierto?, probablemente obligadas por la circunstancia a tener que visitar Palacio de Gobierno y en las altas horas de la noche y al salir con un trabajo, con un sueldo, digamos, suculento. Y luego cuando tienes que cambiar a este señor, estos mismos congresistas, lejos de buscar a quien no tenga antecedentes, buscaron a un personaje que ha sido destituido 2 veces de perjudicial y además en junio empieza un juicio oral por haberse, en verbo claro, robarse el dinero de los abogados del
del Colegio de Abogados de Lambayeque. Entonces, eso es lo que a la gente lo hastiga, le da asco. Y eso es lo que tiene que cambiar. Más allá de los discursos, si no hay hechos concretos y mensajes claros a la población no va a seguir creyendo en la política. Ahora, usted mencionó el caso de cómo se dio la elección de Gerí y cómo se dio la elección también de Balcázar. Pareciera que lo hicieran a propósito, ¿no? Yo digo, ¿no será acaso que buscar destruir el sistema político es el negocio de los que están dentro del Congreso? ¿Ha sido el negocio? ¿Para qué? Para que luego tengamos a la cuña gastando millones, ¿no es verdad?, con streamers, etcétera, buscando convencer sobre la base de nimiedades, ¿no es cierto?, haciendo estupidez y media en estos programas, ¿no es cierto?, como fijándose en las zapatillas que los está entrevistando, o de la comidita que está preparando, ¿no es cierto?, para engañar, ¿no es cierto?, a los jóvenes que probablemente poco o nada se estén buscando informar, y lo único, el asco de la política hace que yo me aparte de programas políticos y mire las redes sociales de TikTok, en la que evidentemente no me informo, pero que encuentro a un personaje como este haciendo las tonterías que hace, y de esa manera genero cierta simpatía. Eso es lo que tiene que acabar. Entonces, yo creo que tenemos que apuntar a la renovación total de la política del Congreso, y ojalá que el castigo sea para estos personajes que no puedan realmente alcanzar la valla y de esa manera cambiar la política desde dentro, ¿no? Ahora, doctor, usted ha mencionado a César Acuña y en las últimas semanas, bueno, en los últimos meses, se ha cuestionado mucho la presencia de APP en el gobierno. Y se habla también de la familia de Acuña, dentro de salud. ¿Cómo es que, o sea, un análisis, ¿no? ¿Cómo es que César Acuña logra posicionarse o su partido logra posicionarse en instancias del Ejecutivo? Muy fácil, porque desde la mirada perversa que se tiene dentro del Congreso, ¿no?, es que le das el voto, le das la facilidad, le das la confianza, bueno, y doy para que des, hago para que hagas. Es decir, te doy, pero a cambio de algo, ¿no? Entonces, para nadie es un secreto que quien ha estado manejando el ámbito de salud del país, me refiero al MINSA, Ministerio de Salud y de Salud, es el partido de Acuña, ¿no es verdad? Entonces, y ahora vemos que Acuña, aunque tenga plata como cancha, también mete la uña, porque en Lambayeque hemos sabido de que la familia de la esposa del hijo del señor Acuña está metido pues en actos irregulares que ya son materia de investigación por parte del Ministerio Público. Y en Trujillo, ¿por qué no le pasa nada? Porque tienen la práctica de contratar a medio Poder Judicial, a medio Ministerio Público, ¿no es cierto?, para que ejerzan docencia en la universidad del señor Acuña. Entonces, los que tengan que investigar a Acuña son los mismos que enseñan en la Universidad de Acuña. Entonces, por eso Acuña mete la uña. Entonces, yo creo que ahí está la explicación. Ahí está la explicación porque al señor Acuña no le pasa nada a pesar que mete la uña. Claro, hablábamos al inicio sobre el debate, ¿no? Y usted criticaba la ausencia de propuestas, ¿no? Que en algunos se centraron más en los puyazos. Por ejemplo, el señor Olivera, que siempre pasa la historia por aparecer en los debates, pegarle a alguien y pareciera que se escondiera los siguientes 5 años, ¿no? ¿Cree que algunos han ido al debate solo para eso, para figuretear? Es impresionante, suma lo de ayer, y lo que me indignaba a mí era que casi toda esta gente han recibido millones de la plata de los peruanos para hacer sus campañas. Es impresionante cómo hay gente que yo no me acuerdo de todos los que han participado ayer, por ejemplo. O sea, y yo estoy seguro que la población no los conoce ni en pelea de perros. Claro. ¿No es cierto? Pero sí. El Estado peruano ya les dio su milloncito, ¿no?, para que puedan hacer su propaganda. Entonces, no solamente es la pobreza del debate en la que pues han habido propuestas. Vamos a luchar contra la seguridad ciudadana haciendo megapenales. ¿Sabe cuánto se demora hacer un penal? Un penal demora 3-4 años, un megapenal 4 años. O sea, el señor que hace esta propuesta va a esperar 4 años para que la población siga muriendo 7 personas diariamente, porque ese es el saldo diario de los asesinatos extorsivos, ¿no es cierto?, que se producen en el país. Y otro señor dice, voy a construir un megapenal en el centro de la selva más inhóspita del Perú. ¿Saben lo que significa hacer eso? Por Dios, no hay que saber cómo funcionan las contrataciones en el Estado, y no hay que saber cómo es que se debe llevar adelante la construcción de un penal. Eso es inviable, por Dios. O sea, no engañemos a la población. Como esa propuesta de que voy a reducir de 18 a 6 ministerios,
cuando sabemos que eso no va a significar en un mes, 2 meses, 3 meses. Además, todo el estallido social que puede ocasionar eso, cuando ni siquiera tampoco se han dicho qué ministerios se van a suprimir. Es decir, ninguno. Y el otro que sale a saludar a su esposa y que le pide perdón por lo que pasó hace algún tiempo, y el otro que hablando de su edad y que era el candidato más anciano, etcétera. Oye, realmente una burla para el país que en temas tan sensibles para la población como seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción hayamos tenido babas, cháchara, puro bururú barará en las exposiciones que han habido en estos 2 últimos días. Y el día de hoy justamente le toca su participación al candidato presidencial del APRA, ¿no? Enrique Valderrama. ¿Qué expectativas tiene? Bueno, absolutamente las mejores, porque Enrique es un político formado y cuajado dentro del partido político de Aya de la Torre y de Alan García. Él, yo estoy seguro que todos sabemos que es un político muy articulado, que emite opinión política siempre a través de sus diversos medios de comunicación. Se ha preparado, llevó adelante debates de la famosa agenda social que se difundían semanalmente durante la etapa pre-campaña, de tal manera que yo doy por descontado que el día de hoy Enrique Valderrama corta 2 orejas y rabo. Y creo que el país finalmente da población de que está hecho el candidato aprista. Doctor, la última, y cerrando con el tema del debate también, ¿considera que los debates terminan por influenciar o influir en la decisión del elector que todavía está un poco esperando por quién votar? ¿Son decisivos los debates? Los de ayer y anteayer definitivamente pasaron inadvertidos. Yo espero que el día de hoy, con la presencia de Enrique Valderrama, las propuestas, la seguridad, la solvencia con la que seguramente se va a desarrollar su intervención, va a significar el punto de quiebre de que el APRA sube, y va a subir, y las estrellas, las 5 estrellas, volverán a iluminar el destino político de nuestro querido Perú. Bien, doctor, ha sido un gusto tenerlo en estudio. Bueno, le deseamos suerte en la campaña. Le dejamos 1 minuto a las cámaras para que se dirija a los electores. Muchas gracias, y nuevamente hay que votar por el partido aprista, las 5 estrellas, para presidente, vicepresidente, senador nacional, y ahí estoy yo, al ladito de presidentes y vicepresidentes, senador nacional número 28, el número de la patria, senador regional, diputados y parlamento andino. Bien, estuvo con nosotros el doctor Erasmo Reina, él es candidato al Senado Nacional por el APRA con el número 28. Vamos a una pausa y venimos con más aquí en la Noticia Electoral.